al profesor Manuel Sánchez de la Pontificia Universidad Católica. Él nos va a hablar de Symplectic Hamiltonian Finite Element Method for Electromagnetic. Ok, Manuel, puedes comenzar. Ya, ok. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la invitación a participar en esto. Le contaba a mi estudiante acá que yo en realidad te conocí a ti, Héctor, en un COMCA, en el 2008, 2007, o algo así. Así que esa fue mi primera vez participando y ahora vuelvo a participar del COMCA. Así que gracias por la organización. Ok, entonces, bueno, este es el título de mi charla. Estos son mis colaboradores. Trabajo con Bernardo Cockburn de Minnesota, con Kung y con Jaime de MIT y con Shukai de Wisconsin. Así que aprovecho de agradecerles por su aporte en el trabajo, obviamente. ¿Okay? Este es el outline de mi charla. Primero voy a introducir un poco a qué nos referimos cuáles son los objetivos de esta investigación, qué sé yo, algunas definiciones como de hamiltoniano, de los métodos que utilizamos, y después vamos a ver las ecuaciones de electromagnetismo y en particular la estructura hamiltoniana de estas ecuaciones en derivadas parciales. Después voy a presentarles los métodos semidiscretos y cómo probamos que estos métodos tienen estructura hamiltoniana y para qué nos sirve además la estructura hamiltoniana. Después derivo los métodos discretos y al final voy a tratar de convencerlos con algunos experimentos numéricos de por qué es importante tener esta estructura o preservar este tipo de estructura. ¿Okay? Cualquier pregunta me interrumpen nomás, ¿vale? Ok, sin introducción. ¿Cómo parte esto? En 2014-2013, Bernardo publicó un paper de la discretización utilizando métodos de HDE. HDE es Hybridizable Discontinuous Galerkin Methods para la ecuación de onda acústica. ¿Okay? Entonces, después de este paper que probaba que los métodos eran uniformes, una de las principales críticas al método, comparado con otros métodos de Galerkin discontinuo, era que el método era disipativo. O sea, que el método no conservaba la energía del sistema. ¿Okay? Entonces, este método tenía la particular, por ejemplo, que se escribía en términos de la velocidad y del gradiente del desplazamiento, V y Q, y esa era la energía que salía y esta energía se disipaba en el tiempo. Entonces, esa era una de las principales críticas que aparecían en el método. Entonces, desde ese tiempo, una de las preguntas que aparecían es que si es que todos los métodos HDG iban a ser disipativos, o si es que podían encontrar, por el contrario, algún método HDG que conservara la energía. ¿Okay? Y obviamente si es que podemos tener las dos cosas, ¿cierto? Que el método sea óptimo y que tenga las propiedades de superconvergencia que son típicas de los métodos de HDG y que además sea que conserve la energía. ¿Okay? Entonces esas son las dos preguntas principales que aparecieron después de este paper de Bernardo en el 2014. ¿Okay? Entonces, nosotros empezamos a investigar estructuras hamiltonianas y métodos simplécticos con este paper de Stormer Numerov en el 2018. Entonces, la respuesta que acabo de hacer, ¿cierto?, fue afirmativa en este caso. Entonces, encontramos un método que conservaba la energía. Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la figura que está a la izquierda, pongo una onda en una dimensión, ¿cierto? Que es como un seno en la línea negra, y en las pelotitas que aparecen sería la traza numérica por el método que tenían antes ellos, que es el disipativo. Entonces se ve claramente que este método no alcanza la amplitud de la onda. En cambio, con el nuevo método que nosotros proponíamos acá en la derecha, se alcanza exactamente la amplitud de la onda y el método conserva la energía. O sea, eso es una forma gráfica de ver que conserva la energía. ¿Ok? Después de ese paper, que era simplemente para una discretización del paso temporal particular, empezamos a entender un poco más qué había con la estructura de las ecuaciones, y entendimos que
si es que teníamos la estructura hamiltoniana y utilizamos de alguna forma particular, podíamos obtener una serie de métodos que eran conservativos. O sea, esto lo extendimos en este paper, y acá pongo una gráfica muy similar, ¿cierto? Entonces, la línea que está en roja acá es el método disipativo, y si lo ven es para las tres variables, ¿cierto? El desplazamiento, la velocidad y el gradiente del desplazamiento. Se ve que disipa la energía, la amplitud no alcanza a ser la misma que la de la onda exacta, pero sí tenemos para los métodos que nosotros proponemos, que son los symplectic Hamiltonian, que sí se alcanza la amplitud exacta, y acá además observamos un pequeño error de dispersión. ¿Okay? Y estos gráficos tienen que ver con un pulso que se va propagando con condiciones de borde periódicas. Entonces, al final de muchas vueltas de esto, ¿cierto?, de este pulso, se ve que la solución del método disipativo casi no captura nada de la física del problema. En cambio, la del simpléctico sí más o menos mantiene la estructura de la onda. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hicimos para la ecuación de onda. Este es un caso muy similar en dos dimensiones, de nuevo para la ecuación de onda. La línea, la parte de arriba, ¿cierto?, muestra la solución exacta en la izquierda, la del medio, la del método disipativo. La tercera acá sería el método simpléctico que conserva la energía. Entonces, para t igual a 10 en la primera fila, para t igual a 30 en la segunda fila, para t igual a 50 en la tercera fila, y vemos claramente que el método disipativo pierde la estructura de la onda, en cambio el método simpléctico mantiene la forma de la onda. Entonces, eso es lo que hicimos para la ecuación de onda. Ahora, déjenme mostrarle qué es lo que hay detrás del desarrollo de estos métodos, que es la estructura o el sistema hamiltoniano. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces, un sistema hamiltoniano es lo que uno aprende para ODI, ¿cierto? Entonces, uno tiene estas funciones que dependen del tiempo, en el caso de ODIs, P y Q, y escribe en términos de una función H, que es el hamiltoniano, o función hamiltoniana, y las ecuaciones tienen esta forma, ¿cierto? Que P es menos la derivada con respecto a Q de H, y Q punto, el punto acá significa derivada con respecto a T, la derivada con respecto a P de la función hamiltoniana. Entonces, esta forma que está acá, para ODIs, la podemos escribir en términos de una estructura que se llama Poisson bracket. ¿Okay? Entonces, se puede escribir de esta forma, y hay algunas propiedades que tienen que satisfacer el Poisson bracket, por ejemplo, que tiene que ser skew symmetric y otras cosas del Poisson bracket, pero no quiero entrar en eso, sino que quiero mostrarles que esto ha sido bastante estudiado para ODIs. ¿Okay? Un ejemplo de esto es el clásico harmonic oscillator, donde la función hamiltoniana es p cuadrado sobre 2 más q cuadrado sobre 2. Entonces el sistema de ecuaciones es p punto igual a menos q, q punto igual a p, más condiciones iniciales. ¿Y cómo integramos? Bueno, este es el sistema hamiltoniano clásico que se da como ejemplo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos integrar esto? Están los métodos simplécticos. ¿Okay? Entonces, los métodos simplécticos, este sería el symplectic Euler, que son los que integran de mejor forma los sistemas hamiltonianos. ¿Okay? Entonces, el método de Euler simpléctico es una mezcla, digamos, o un híbrido entre el Euler implícito y el Euler explícito. ¿Okay? Entonces, acá está como aplicamos el método. Déjenme mostrarle un gráfico de una comparación de los métodos de Euler para el harmónico oscillator. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si es que comienzan con este conjunto de condiciones iniciales, que es el círculo que está en gris, si es que iteran esto, esto es un gráfico de fases, ¿cierto? Estoy graficando P y Q. Si evolucionan esto, la evolución de este conjunto de condiciones iniciales es esta que está dado acá, y cuando da la vuelta ya, queda un poco off con respecto a la condición inicial que debiese llegar ahí mismo, ¿no?
Este es para el caso del Euler explícito. Para el caso de Euler implícito también pasa, es como que disipa un poco más la energía y también queda off con respecto a la condición inicial. En cambio, el Euler simpléctico, al parecer, mantiene la misma forma de la condición inicial cuando vuelve al mismo estado. ¿Okay? Y recalcar acá que no estamos hablando de métodos de distinto orden. Estos tres métodos son de orden 1. ¿Okay? Entonces, se ve bastante bien la diferencia entre usar uno y otro para problemas que tienen estructuras hamiltonianas. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos nosotros fue extender este concepto de estructura hamiltoniana para una ecuación en derivadas parciales. Y lo que les voy a mostrar ahora es el caso de la ecuación de Maxwell que dependen del tiempo, ¿okay? Que son estas que están acá. Tenemos acá que E es el campo eléctrico, H es el campo magnético. ¿Okay? Y el punto obviamente son la derivada con respecto al tiempo, más condiciones de frontera y condiciones iniciales. ¿Okay? Entonces este trabajo lo publicamos acá. Esta es la referencia de la revista. ¿Okay? Entonces, aparte de la energía para el caso de electromagnetismo, hay una serie de cantidades físicas que nos podrían eventualmente interesarnos en conservar. ¿Okay? Entonces, lo que quiero mostrarles con esta slide es que podríamos aprovecharnos de esta estructura hamiltoniana si es que tenemos alguna de estas cantidades que nos interesan para conservarlas o para aproximarlas mejor, etc. ¿Okay? Hay bastante potencial en conservar la estructura hamiltoniana debido a estas cantidades electromagnéticas. ¿Okay? Entonces acá tenemos les presento las leyes de conservación que se satisfacen. Entonces, por ejemplo, en esta tablita podemos decir que se conserva el campo, la carga magnética, sería mu por H, mu es la permeability. Entonces tenemos divergencia de mu por H, y esto lo pongo en la ley de conservación que está acá, con el F y el S, y eso es lo que se conserva. Y después les voy a mostrar un gráfico donde observamos que esto efectivamente se conserva para nuestro método. ¿Okay? Y así con cada una de estas tenemos también la carga eléctrica, la energía, el momento lineal, el momento angular, tenemos esta cantidad chi, que es el optical chirality, tenemos el flujo, varias cantidades que también se conservan o se conservan hasta cierto punto. ¿Okay? Entonces, bueno, una de las cosas que queremos seguir investigando es bajo qué o en qué aplicaciones nos podría interesar conservar el chirality, que fue una cantidad física que nos sorprendió, que no teníamos idea que existía como ley de conservación. Así que si alguien tiene alguna referencia a esto o conoce esto, me dice, por favor. ¿Vale? Ok. Entonces, la estructura hamiltoniana de las ecuaciones de Maxwell la podemos ver así. Si escribimos las ecuaciones de Maxwell introduciendo el vector potencial magnético A, tal que A punto sea menos el campo eléctrico, y escribimos ahora la derivada del campo eléctrico con esta ecuación en términos de la nueva variable, y ponemos H como una ecuación o una condición, digamos, en términos de A, podemos escribir esto en estructura hamiltoniana, que sería de esta forma. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Definimos un Poisson bracket, ¿okay? Un Poisson bracket para funcionales f y g que dependan de las funciones a y e. ¿Okay? Y definimos el funcional hamiltoniano, o sea, así como antes teníamos para el caso de la ODI una función hamiltoniana, ahora tenemos un funcional hamiltoniano que depende de A y E o de E y A, que está dado por esto, y esto nos va a dar la energía en el caso cuando se conserva, cuando el J es 0. ¿Okay? Y lo que tenemos que probar simplemente para el caso continuo es que las ecuaciones, o sea, estas ecuaciones, la forma débil de estas ecuaciones, satisfacen la estructura hamiltoniana. O sea, que puedo escribirla como un funcional derivado igual al bracket con el funcional con el hamiltoniano. ¿Okay? Si lo escribo así, significa que tiene estructura hamiltoniana.
Y esto es lo que podemos hacer, y por eso se dice que la ecuación electromagnética tiene estructura hamiltoniana. Acá se lo muestro rápidamente. Tomamos como funcional asociado al A, el A con phi. Entonces, cuando tomamos la derivada de esto, que sería f punto, esto nos queda igual al bracket con f y el hamiltoniano, si es que simplemente reemplazan las derivadas funcionales en el bracket de f y de hamiltoniano. Entonces, así podemos recuperar la forma débil de las dos ecuaciones de Maxwell que escribí acá arriba. ¿Okay? Entonces, de eso se trata esto. Y lo que queremos hacer para el método numérico es encontrar una forma discreta del hamiltoniano, encontrar una forma discreta del bracket, encontrar una forma discreta de los funcionales, poner los espacios correctos y que nos tenga la misma estructura. ¿Okay? Eso es lo que hacemos acá. En el paper, y lo que les estoy mostrando acá, podemos hacer esto con métodos de Galerkin discontinuo, métodos de hibridizados de Galerkin discontinuo y métodos mixtos. O sea, acá definimos una serie de espacios, BH, WH, MH, que es el típico espacio para las trazas, WH curl, que va a ser el espacio mixto, donde voy a estar buscando cuando utilice el método mixto. También defino alguna notación para métodos de Galerkin discontinuo. Y acá presento los métodos. Entonces, el método mixto es el primero que está acá. Entonces, el método mixto se define con la formulación mixta y con los espacios correctos. Entonces, acá tengo una serie, ¿cierto?, de métodos mixtos que podría utilizar dependiendo de los espacios. Para el caso de HDE y de DG, lo que hago es escribir esto en forma general, en términos de las trazas numéricas, H gorro y A gorro. Entonces, por ejemplo, tengo eso acá. No, solo espacios. Ok. Por ejemplo, si utilizo un método de DG, puedo definir la traza numérica de H gorro en términos de H, de los promedios de H, de los promedios de H, de los saltos de H y de los saltos de AH, y lo mismo para A gorro. Si tengo el método de H de G, introduzco A gorro, por ejemplo, como una nueva variable en el sistema y defino el H gorro en términos de HA y del A gorro. Entonces así puedo escribir esto de forma general. ¿Okay? Esta es una tablita que muestra algunos ejemplos de los espacios que podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso de los métodos mixtos, ¿cierto? Podemos utilizar estos espacios de aquí para tetraedros, ¿cierto? Para el caso de método hibridizado, que nos centramos más en este tipo de método, podemos utilizar estos espacios volumétricos y acá cambia para las trazas, que hay que utilizar algunas trazas particulares. Para el caso de DG, pues, puede ser tan simple como utilizar PK y PK, ¿okay? Y definir correctamente las trazas numéricas. ¿Okay? Ok, entonces, bueno, okay, el resultado, ¿qué va a ser el resultado, cierto? Si es que tomo cualquier de estos métodos que aparecen en esta tabla, o sea, no es nada en particular para algún método, vamos a poder tener un método que conserve la energía. Ese es el mensaje que quiero traspasar. ¿Ok? Esto es como lo hacemos acá, como les dije anteriormente, es imitar todo lo que pasa para decir que un sistema hamiltoniano, o un sistema es hamiltoniano en el caso continuo. ¿Okay? Esa es la idea. Definimos el espacio de funciones de test y de fase, el Poisson bracket, el hamiltoniano discreto y los funcionales de coordenadas que aparecen acá. Y ahora, en el siguiente teorema, podemos decir, ¿cómo lo escribí acá? Ok, entonces, perdón, escribí el teorema lo más general posible. Métodos mixtos, métodos de DG y métodos de HG. Entonces, cada uno de estos va a ser un sistema hamiltoniano con esta definición. Entonces, tengo acá, tengo acá que el H que estoy escribiendo acá, HM, H de G y H de HD, este cambia según defina el S asterisco que aparece acá, que puede ser para el caso de método mixto 0, para el caso de DG puede ser estas constantes, para el caso de HD estas constantes que están acá. Entonces la idea es agrupar o generalizar lo más posible el resultado. ¿Okay? Ahora, este resultado nos dice que los métodos semidiscretos
conservan energía y tienen estructuras hamiltonianas. ¿Cómo pasamos, cómo tomamos ventaja de esta estructura hamiltoniana para discretizar en tiempo? Es utilizando métodos simplécticos. ¿Okay? Acá voy a ir bien rápido. Mañana Joaquín va a mostrar más acerca de la discretización en tiempo de esto. Lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, si es que aplico el mismo Euler simplético que les mostré, sería este que está acá, nos quedaría un sistema muy parecido a este que sale acá. Entonces, voy a saltar esa parte. Esto sale un poco de las tableaux en términos de métodos de Runge-Kutta que aparecería. Entonces, déjenme comentar un poco de los experimentos numéricos. Creo que tengo 3 minutos, ¿cierto, doctor? Sí, puede ser un poco más, no te preocupes. Ya. Entonces, los experimentos numéricos, hicimos algunos experimentos clásicos para mostrar la convergencia primero. Entonces, tenemos esta solución en un cubo unitario en 3 dimensiones, y nos sale esta típica tablita de convergencia para el método, una variante del método de HDG, que creo que es, déjenme volver a la tablita, este es el tercer método de HDG que pongo acá. ¿Okay? Entonces nos salen resultados de convergencia de orden camas 2 en el caso de EH. Entonces, para EH utilizo un polinomio de orden camas 1, entonces nos sale camas 2, o sea, es óptimo. Para AH lo mismo, y para H utilizo polinomios de orden K, entonces nos sale de camas 1, también es óptimo. ¿Okay? Acá tengo un resultado, una tabla de convergencia para un problema con menor regularidad, con un problema con un dominio con forma de L, y también nos sale un poquito mejor, debe ser algo así como 1.3, porque esa es la regularidad de la solución, pero bueno, nos sale 1.4, que va bajando, se acerca al 1.3 que uno esperaría. Este es un gráfico de la función. Fíjense que acá no estoy utilizando ninguna malla que refine con respecto a la singularidad, es completamente uniforme. Y este es un gráfico de los, ¿cómo se llaman esto? Los field line de la solución. ¿Okay? Ok, entonces ahora veamos un poco de las propiedades de conservación. Entonces lo primero que hice acá fue tomé un paralelepípedo, ¿cierto? Con condiciones periódicas en la izquierda y en la derecha, y tomé lo que se llama una onda monocromática, que es como un plane wave solamente que se mueve en una dirección. Obviamente esta solución conserva la energía, y esto es lo que podemos ver acá. Bueno, se ve muy bien el gráfico, pero para distintos valores de H, o sea, distintas mallas, podemos ver que la energía se mantiene completamente constante. Es distinta la energía, porque no la aproxima exacta, pero es completamente constante a lo largo del tiempo. Que eso es bastante importante. Si utilizáramos un método disipativo, esta energía decaería inmediatamente. ¿Okay? Incluso para el H más grande. ¿Okay? Pues acá probé con otras cantidades físicas de interés, por ejemplo, el momento lineal, la primera componente del momento lineal, el momento angular, el chirality, el electric charge. Fíjense que el electric charge acá es 0, básicamente, 1 elevado a menos 14, y también el magnetic charge. ¿Okay? Otra cosa que probé, que les quería mostrar acá, es qué pasa si es que en las ecuaciones, déjenme volver rápidamente a las ecuaciones para mostrarles. En las ecuaciones elegimos parámetros de los materiales epsilon y mu que no sean constantes en el tiempo. Perdón, que no sean constantes en el espacio. Entonces, en este ejemplo elijo un epsilon que es bastante cercano a discontinuo, modelando como si tuviese dos materiales. O sea, este es el parámetro epsilon. Entonces, fíjense, este es un plot de esta barra, y acá en el medio donde el parámetro epsilon es mayor. ¿Okay? Entonces, incluso en este caso, la energía se mantiene constante cuando la calculo, que es la línea azul. La energía, aquí no dije, pero acá estoy calculando con HDG. Esta sería la energía que conserva exactamente la línea azul, y también grafico la energía que uno esperaría que fuese la natural, ¿cierto? La que viene a la PD, que es sin el término en la frontera que aparece acá, es este H tilde, y fíjense que la H tilde de alguna forma también, no diría que no es constante, pero al menos no se disipa completamente, sino que oscila respecto a la línea azul que aparece acá. ¿Okay?
Eso, y estas son algunas referencias de los papers que hemos trabajado. Como les dije, partimos con estos dos papers en onda escalar. Después hicimos la astodinámica, también estamos trabajando con la astodinámica imponiendo la simetría débil de la aproximación. Hicimos electromagnético, Maxwell, hicimos análisis del error de estos métodos. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, creo que ahí me voy a tener. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Manuel.